生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 181 al 185. No le importaba que Iso viera su verdadera naturaleza. Después de todo, si Iso se convertía en su subordinado algún día, inevitablemente presenciaría esa faceta suya. Es mejor dejarle verlo ahora y tomar una decisión clara que dejarle con la incertidumbre más tarde. Byakuya calmó sus pensamientos, preparándose para gritar el siguiente número cuando Doflamingo, incapaz de soportar ver a más miembros de su familia morir ante sus ojos, finalmente se quebró. Lo admito. Admito que Vergo ha sido mi espía en la marina durante años. Bien. Si hubieras cooperado antes, nada de esto habría sido necesario, respondió Byakuya con frialdad, guardando la grabación de Endenmushi. Con un simple movimiento de la mano, los 4 oficiales superiores restantes fueron ejecutados simultáneamente. Doflamingo quedó atónito. Incluso después de confesar lo de Vergo, Byakuya decidió matar a los demás. Byakuya. Rugió Doflamingo, con los ojos inyectados en sangre de rabia y la voz temblorosa de furia. Incapaz de mantenerse en pie, se arrastró hacia Byakuya, arañando el suelo con ambas manos, impulsado por puro odio. Parecía dispuesto a morder un trozo de carne de Byakuya si eso era todo lo que podía hacer. Pero Byakuya lo apartó de una patada sin esfuerzo y se burló. Ahorra energías. Tienes suerte de que no te matara, así que no presiones. Cumplí mi palabra. Esta es mi gente. Si siguen quejándose, los arrojaré al mar y les diré a todos que saltaron para escapar del castigo. ¿Qué les parece? El cuerpo de Doflamingo temblaba de furia, sus heridas empeoraban mientras la sangre brotaba de su boca como una presa rota. El dolor y el agotamiento lo dominaron y se desplomó inconsciente. Encuentra unas esposas de piedra marina y enciérralo, ordenó Byakuya con tono indiferente. Si causa más problemas, haz lo que te dije antes. Byakuya se frotó la barbilla pensativamente mientras se alejaba, divertido por sus acciones. Quizás tenga un don para interpretar al villano. Si hubiera un sistema de villanos, probablemente podría superarlo en un santiamén. Se volvió hacia Iso, recuperando su habitual calma y refinamiento. Iso-san, es hora de revelar el verdadero rostro del reino de Dressrosa. Iso se sorprendió por el rápido cambio en el comportamiento de Byakuya. ¿Quién era el verdadero Byakuya? ¿El elegante y sereno oficial de la marina o el hombre despiadado que acababa de presenciar? Los dos caminaron en silencio, la atmósfera cargada de tensión. Iso aún procesaba la conmoción de lo que acababa de ver. No había hablado antes, ya que su posición no lo permitía, pero si hubiera podido, habría intentado detener las acciones de Byakuya. Rompiendo el silencio, Byakuya preguntó. Iso-san, ¿todavía estás pensando en lo que acaba de pasar? Iso, siempre honesto, no lo negó. No puedo evitar pensar, dado su rango de vicealmirante de la marina, no había necesidad de acciones tan extremas. Honestamente, me sentí como si tú fueras el pirata villano, mientras que Doflamingo era la víctima oprimida. Byakuya rió levemente. Iso-san, tú mismo lo dijiste. Me dio la impresión. Pero la realidad es que sigo siendo un vicealmirante de la marina, mientras que Doflamingo es un pirata notorio responsable de innumerables atrocidades. Pero y comenzó Iso, solo para que Byakuya lo interrumpiera. Iso-san, dime, ¿crees que la familia Don Quixote merece morir por sus crímenes en Dressrosa? Sí, lo hacen, respondió Iso sin dudarlo. ¿Y qué clase de personas ha matado Doflamingo? Inocentes, respondió Iso con gravedad. ¿Y qué clase de personas maté? Criminales, admitió Iso. Entonces, ¿por qué está mal que elimine a criminales y perdone a inocentes? ¿Qué lógica hay en eso? Insistió Byakuya. Iso guardó silencio durante un largo rato antes de admitir. No tiene lógica. Exactamente, dijo Byakuya, con voz firme pero tranquila.
comparado con los atroces crímenes que cometieron contra la gente de Dressrosa, lo que hice no es más que justicia poética. Darle a Doflamingo una muestra de la desesperación que infligió a innumerables personas más. Si los roles se invirtieran y yo estuviera en su lugar, no tengo dudas de que sus acciones serían mucho más crueles que las mías. Iso asintió lentamente, encontrando una extraña lógica en las palabras de Byakuya. Byakuya simplemente había tratado a Doflamingo como este trataba a los demás. Oponerse a eso sería simpatizar con Doflamingo, un hombre que, desde cualquier punto de vista, no merecía ninguna simpatía. Los únicos que verdaderamente merecían compasión eran los sufrientes ciudadanos de Dressrosa. Byakuya miró hacia el sol naciente, cuyos rayos dorados iluminaban su figura. Su impecable abrigo de marine ondeaba suavemente con la brisa, con la palabra justicia estampada en su espalda. Con voz firme, declaró: como dicen, solo un villano puede someter a otro villano. Si ningún otro marine está dispuesto a desempeñar ese papel, entonces lo asumiré yo. Iso se giró hacia Byakuya, atraído por el sonido de su voz. Por un momento, fue como si realmente pudiera ver, no solo a través de las imágenes borrosas que su haki de observación usualmente proporcionaba, sino una escena vívida y clara. Byakuya se mantuvo erguido con su uniforme blanco de marine, bañado por una luz dorada como si estuviera en medio de un mar radiante. Sin embargo, la palabra justicia en su espalda no era blanca. Era negra como la tinta, en marcado contraste con el brillante entorno. Dentro de esa oscura justicia, Iso pareció vislumbrar innumerables piratas siendo castigados e incluso dragones celestiales enfrentando juicio. De repente, la palabra justicia se transformó en equidad, y el resplandor negro que emitió se tragó por completo la luz dorada. La visión dejó a Iso profundamente conmocionado. Por un breve instante, sus ojos, fuertemente cerrados, brillaron con un brillo oscuro. En ese momento, Iso finalmente lo entendió. Comprendió por qué Byakuya había decidido actuar así. En lugar de decir que Byakuya carga con la justicia de los marines, es más preciso decir que él carga con el otro lado de la justicia de los marines. Por supuesto, esto no significa que actúe como un pirata, cometiendo atrocidades como saqueos, incendios o matanzas indiscriminadas. En cambio, Byakuya asume la carga de hacer lo que la justicia marina no puede tolerar abiertamente. Tomemos como ejemplo a Doflamingo. Como señor de la guerra del mar, opera fuera de la jurisdicción marina. Sin embargo, Byakuya desafió voluntariamente todas las convenciones, no solo desarraigando por completo a la familia Don Quixote sino también dejando a Doflamingo medio muerto en el proceso, sin importarle las consecuencias. Incluso los dragones celestiales, los llamados nobles mundiales cuya autoridad y privilegio incomparables los hacen intocables en los mares, están incluidos en el alcance de la justicia que lleva Byakuya. Iso apenas podía imaginar la absoluta resolución y determinación que debía tener este joven frente a él para actuar según tales principios. Cuando Iso pensó en la imagen de los dragones celestiales siendo ejecutados, todo su cuerpo tembló, no por miedo, sino por una profunda sensación de reconocimiento en lo profundo de su alma. Solo entonces Iso comprendió que la creencia que había perseguido toda su vida estaba ante él, encarnada en Byakuya. Justicia. Justicia absoluta. Con una claridad renovada, Iso hizo una profunda reverencia a Byakuya y dijo: Vicealmirante Byakuya, debo disculparme por mi falta de visión anterior, que me llevó a malinterpretar sus acciones. Solo ahora comprendo realmente la diferencia entre tu justicia y la de los demás marines. Y tu justicia, es precisamente la justicia que he buscado todos estos años. Por eso, humildemente pido su perdón y la oportunidad de servir bajo su mando, para que pueda buscar la verdadera justicia junto a ustedes. Byakuya se quedó atónito por un momento. No esperaba que Iso expresara directamente su disposición a convertirse en su subordinado. Eso funcionó mejor de lo que imaginé. Inicialmente, Byakuya había estado pensando en cómo convencer a Iso para que se uniera voluntariamente a él. Sabía que, aunque Iso no podía ver, su haki de observación era extremadamente avanzado, lo que le permitía sentir su entorno con notable claridad.
Entonces, Byakuya decidió aprovechar esta habilidad. Gastó 7500 puntos de energía de fuente mundial para mejorar su propio Haki de observación a su nivel máximo, activando simultáneamente una habilidad única que venía con tal maestría. A diferencia de la capacidad de Katakuri para prever el futuro, la percepción aumentada de Iso, el alcance masivo de Nen o la capacidad de Roger para escuchar la voz de todas las cosas, Byakuya desbloqueó un rasgo único: la ilusión. Haki de observación, Max. Habilidad especial. Ilusión. El término ilusión es sencillo. Permite a Byakuya distorsionar sutilmente las percepciones de los demás sin que se den cuenta. Puede alterar lo que ven, oyen o sienten a través de su Haki de observación. Para alguien como Iso, cuya observación del Haki también es de primer nivel, Byakuya solo podía guiar su percepción hasta cierto punto, sin sumergirlo por completo en la ilusión. Pero para Byakuya, esto era suficiente. Byakuya influyó sutilmente en los sentidos de Iso, presentándole una visión ligeramente alterada para alinearse con los ideales de Byakuya. Al ver esta mezcla de verdad e ilusión sin defensas previas, Iso llegó a una clara comprensión de lo que había estado buscando todo el tiempo. Esta comprensión llevó a Iso a prometer voluntariamente su lealtad a Byakuya, comprometiéndose con la causa de los marines bajo la bandera de justicia de Byakuya. Byakuya ayudó rápidamente a Iso a ponerse de pie, sonriendo cálidamente. Iso-san, me alegra que entiendas mis intenciones. De hoy en adelante, trabajemos juntos en la marina para luchar por la verdadera justicia. Byakuya y su equipo llegaron a un patio no lejos del Palacio Real. En su interior vivía Sugar, un usuario de tipo paramesía de la fruta Hobi, a quien Doflamingo usaba como herramienta para controlar todo el reino de Dressrosa. Resolver el problema con Sugar restauraría todos los juguetes en Dressrosa a sus formas humanas originales y devolvería los recuerdos de aquellos que habían olvidado a sus seres queridos. Byakuya empujó suavemente la puerta para abrirla y esta cayó al suelo con un fuerte estruendo. Él y Fujitora entraron al patio, mientras los soldados lo rodeaban para asegurarse de que nadie pudiera escapar en medio del caos. El patio era espacioso y estaba bien decorado, con una fuente en el centro que arrojaba gotas de agua que formaban tenues arcoíris bajo la luz del sol. Una vista extraordinariamente hermosa. Era evidente que Doflamingo trataba bastante bien a sus tripulantes, proporcionándole a Sugar un excelente entorno de vida. Sin embargo, este lujo se consiguió a costa de un sufrimiento inimaginable que padecieron innumerables personas inocentes. ¿Quiénes son? Un grupo de más de 50 guardias encargados de proteger a Sugar rodeó rápidamente a Byakuya y Fujitora al ver la invasión de los marines. De entre la multitud emergió una chica con un vestido de lunares. En la torre de oficiales, solía llevar una capa con forma de osito de peluche y capucha en forma de corona. Tenía un corte de pelo bob, un monóculo sobre su ojo izquierdo y sus dedos adornados con regordetas uvas moradas, que mordía de vez en cuando, mientras sus mejillas se hinchaban adorablemente. Su apariencia apenas podría ser descrita como infantil, ya que eso podría ser exagerado. Sugar miró a Byakuya y Fujitora con sus grandes y curiosos ojos y murmuró: ¿Qué le pasa al joven maestro? ¿Cómo pudo dejar que los marines entraran a mi patio? Poniendo las manos en las caderas e inclinándose ligeramente hacia adelante, regañó: Oye, ¿no sabes que está mal entrar en la casa de una niña sin invitación? La fruta Hobi otorgaba a su usuario la capacidad de transformar a cualquiera que tocara en un juguete, controlar sus movimientos y establecer un contrato vinculante. Era un poder aterrador y práctico. Sin embargo, tenía una desventaja importante. El crecimiento físico del usuario se detenía al consumir la fruta. En otras palabras, cualquiera que sea la edad a la que comieron la fruta, permanecerían en esa edad para siempre. Para muchas jóvenes, este inconveniente podría no parecer una desventaja, sino incluso considerarse una bendición. Desafortunadamente, Sugar consumió la fruta a los 10 años. Aunque ya tenía 20, su apariencia y físico permanecieron congelados. Byakuya se burló. Entrar en la casa de una niña puede estar mal, pero entrar en la casa de un pirata de 20 años está perfectamente justificado. ¿No buscabas a Doflamingo?
Pues aquí está. Con un movimiento de la mano, los soldados arrastraron a un Doflamingo inconsciente hacia el patio como si fuera un muñeco de trapo desechado. Joven maestro. El grito estridente de Sugar fue tan penetrante que incluso Byakuya no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cómo se atreven, marines, a ponerle una mano encima al joven amo? ¿No temen rendir cuentas ante el gobierno mundial? Byakuya sonrió con suficiencia. Una vez que deshagas los poderes de tu fruta, sospecho que quienes tendrán que rendir cuentas no serán los marines. Al darse cuenta de la grave situación, Sugar dio la orden de inmediato. Ataquen. Acaben con los marines. Los más de 50 guardias que rodeaban a Sugar eran ferozmente leales a la familia Don Quixote y estaban entre los subordinados más capaces de Doflamingo. La importancia de Sugar para Doflamingo era solo superada por sus principales ejecutivos. Sin embargo, antes de que los guardias pudieran hacer un movimiento, una abrumadora fuerza gravitacional los presionó a todos contra el suelo. Por más que lucharon no pudieron levantarse del suelo. Sugar comprendió que si estos marines eran capaces de capturar a Doflamingo, sus guardias no eran rival para ellos. Pero al no tener mejores opciones, recurrió a una apuesta desesperada. Fingiendo debilidad, Sugar puso una expresión inocente y lastimera, su rostro infantil rebosaba de lágrimas mientras suplicaba. Solo estaba ayudando a Doflamingo porque me obligó. No quería controlar a la gente de Dressrosa. Byakuya sonrió levemente. Entonces dices que Doflamingo es el verdadero culpable y que no tuviste opción. Sugar asintió vigorosamente. Sí, exacto. Mírame, solo soy una niña inofensiva. ¿Cómo podría ser algo así sola? Entonces dime, preguntó Byakuya con calma, ¿cómo podemos deshacer los efectos de los poderes de tu fruta? Los ojos color uva de Sugar se movieron astutamente a su alrededor mientras respondía en voz baja. Necesitas usar a un individuo fuerte como medium para levantar simultáneamente los poderes de todos los juguetes. Temiendo que Byakuya no le creyera, explicó. Cuando usé la fruta por primera vez, usé al joven maestro como medio para convertir a la mayoría de las personas en juguetes. Byakuya rió entre dientes. ¿Entonces crees que sería un medium adecuado? Sugar dudó un momento antes de asentir. Pareces ser el marine más fuerte aquí, así que sí, deberías ser el indicado. Bien. Entonces lo haré, dijo Byakuya, dando un paso adelante. Vicealmirante Byakuya. Gritó Fujitora, percibiendo la malicia que emanaba de Sugar. Comprendió que la chica no tenía buenas intenciones. No te preocupes, Fujitora-san, lo tranquilizó Byakuya. Sé lo que hago. De pie frente a Sugar, Byakuya miró a la niña, que no parecía tener más de 10 años. Comencemos. Desactiva tu poder. Sugar asintió obedientemente, sus ojos brillaban con una astucia apenas perceptible mientras se quitaba los guantes especiales, revelando sus pequeñas y pálidas manos. Ella colocó su mano sobre la de Byakuya, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Sugar mientras activaba los poderes de su fruta del diablo. En su mente, una vez que Byakuya se convirtiera en un juguete, podría usar su vida como palanca para obligar a los marines a liberar a Doflamingo. Mientras Doflamingo viviera, la familia Don Quixote aún podría resurgir. Sin embargo, pasaron unos segundos y la transformación que ella esperaba no ocurrió. Byakuya se quedó frente a ella, completamente ileso. La miró con asombro y dijo con desprecio. ¿Te sorprende que no pudieras convertirme en un juguete? Sugar jadeó en pánico, retirando rápidamente su mano e intentando ir. Pero Byakuya la atrapó por el cuello con una sola mano, levantándola sin esfuerzo del suelo. Sugar agitó sus brazos y piernas desesperadamente, pero su cuerpo de 10 años no era rival para la fuerza de Byakuya. Estaba dispuesto a darte una oportunidad, dijo Byakuya con frialdad. Si hubieras deshecho obedientemente el poder de tu fruta del diablo, te habría enviado a Impel Down como mucho. Pero te atreviste a intentar ser más astuto que yo. Lo siento, pero acabas de firmar tu sentencia de muerte. Ah, y antes de que mueras, aquí tienes un pequeño secreto. Yo soy quien mató a tu hermana, Monet.
Los ojos de Sugar se abrieron con horror, su rostro se sonrojó con una mezcla de odio y miedo mientras luchaba aún más fuerte. Sin dudarlo más, Byakuya apretó ligeramente su agarre, rompiéndole el cuello. Cuando el cuerpo sin vida de Sugar cayó flácido, los efectos de su fruta del diablo se deshicieron de inmediato. En todo el reino de Dressrosa, decenas de miles de personas que habían sido convertidas en juguetes recuperaron sus formas humanas. Quienes no se habían transformado también recuperaron la memoria de sus seres queridos olvidados. Una cacofonía de sonidos resonó por todo el reino. Hubo gritos de alegría de familias reunidas, maldiciones dirigidas a Doflamingo y llamados a la venganza contra la familia Don Quixote. El reino rebosaba de emoción pura y sin filtros. Byakuya liberó el cuerpo de Sugar, dejándolo caer al suelo. Sus ojos sin vida permanecieron abiertos, su rostro congelado en una expresión de profundo resentimiento. En realidad, Byakuya se había mostrado reacio a matarla. A pesar de conocer su verdadera edad, su apariencia de niña de 10 años lo hizo dudar. Por eso le había dado una última oportunidad. Pero su intento de usar sus poderes contra él consolidó su decisión. Lo que Sugar no se había dado cuenta era que Byakuya había estado reforzando continuamente su piel con haki de armamento, volviendo sus poderes ineficaces. Cuando su habilidad falló, solo convenció aún más a Byakuya de que eliminarla era el mejor curso de acción. Al oír el caos de las calles, Byakuya ladeó ligeramente la cabeza y alzó la mirada al cielo. Se acabó, murmuró. En lo alto, Morgans, que había estado grabando todo en secreto desde la caída de Yonko Kaido, tembló cuando los ojos de Byakuya parecieron atravesarlo. Sobresaltado, Morgans casi dejó caer su Dendenmushi. ¿Me vio?, murmuró Morgans nervioso. ¿Debería salir corriendo? Morgans sabía muy bien lo despiadado que era el joven vicealmirante de la marina. En menos de mediodía, la otrora poderosa familia Don Quixote había sido completamente desmantelada. Aparte de un Doflamingo apenas con vida, todos sus altos ejecutivos habían sido ejecutados en el acto. La brutalidad absoluta dejó conmocionados incluso a los Morgan, que habían visto innumerables batallas. Mientras Morgans debatía su próximo movimiento, un soldado de la marina se acercó a Byakuya y le informó, interrumpiendo su mirada hacia el cielo. Aliviado, Morgans suspiró. «¡Qué suerte la mía!» y murmuró. «Comandante de la base Byakuya», dijo el soldado, «los ciudadanos de Dressrosa, liderados por el ex-rey Riku y Kiros, marchan colina arriba hacia el palacio. Exigen enfrentarse a Doflamingo. ¿Confrontarlo? Más bien, arriesgar sus vidas», respondió Byakuya con un gesto irónico de la cabeza. «Traigan los cuerpos de todos los ejecutivos de Don Quixote. Vamos a su encuentro». Mientras tanto, el rey Riku y su yerno Kiros guiaban a decenas de miles de ciudadanos enfurecidos por el camino de la montaña hacia el Palacio Real. La multitud estaba hirviendo de ira, cada persona ansiosa por destrozar a Doflamingo con sus propias manos. A pesar del fervor, el rey Riku y Kiros parecían profundamente preocupados. Sabían muy bien que la simple cantidad no significaba nada contra alguien del calibre de Doflamingo. Sin embargo, el odio del pueblo había estado latente durante años, y si no se les permitía expresar su ira, las consecuencias podrían ser desastrosas. Además, su repentino regreso a la forma humana estuvo sin duda vinculado a las acciones de los marines. Así, los dos decidieron liderar a los ciudadanos ellos mismos, sabiendo que el estatus de Riku como ex-rey daría más peso a sus palabras si tuvieran que negociar con los marines. Cuando se acercaban a la mitad del camino, fueron detenidos por más de 200 marines armados que bloqueaban la carretera. El marine líder habló con severidad. «Sin órdenes del comandante de la base Byakuya, nadie puede pasar». Esta abrupta obstrucción solo avivó aún más la ira de los ciudadanos. Durante el reinado de terror de Doflamingo, habían pedido ayuda a los marines, pero fueron ignorados. Más tarde se enteraron de que Vergo, un marine que trabajaba directamente bajo las órdenes de Doflamingo, había ocultado todos los informes en su contra. Esta traición destruyó su confianza en los marines.
Ahora, con los soldados interponiéndose en su camino, a los ciudadanos les parecía que los marines eran cómplices de Doflamingo y lo protegían incluso ahora. Alguien entre la multitud gritó enojado: «Hermanos, actuemos. Cualquiera que intente detenernos es nuestro enemigo». Exactamente. Los marines están claramente confabulados con Doflamingo. No podemos contar con ellos para hacer justicia. Tenemos que luchar por nuestras respuestas. La masa de decenas de miles se preparó para avanzar, amenazando con atacar a los soldados de la marina que bloqueaban el camino. Sin embargo, los 200 marines se mantuvieron firmes, levantando sus armas al unísono para apuntar a los ciudadanos enfurecidos. Para estos soldados, las órdenes del comandante de la base Byakuya eran inamovibles. Sin su mando, nadie podía pasar. Además, los marines estacionados en el Nuevo Mundo eran mucho más capaces que los de la primera mitad de Grand Line. Después de todo, los piratas a los que se enfrentaban en el Nuevo Mundo eran mucho más peligrosos, muchos de los cuales serían infames en la primera mitad. Aunque los marines tal vez no puedan detener por completo a decenas de miles de personas, ciertamente podrían acabar con unos cuantos miles. La visión de los cañones levantados aumentó aún más las tensiones y la situación estuvo al borde de un conflicto total. Justo cuando el choque parecía inevitable, dos voces resonaron simultáneamente. Todos, tranquilos. Bajo ninguna circunstancia ataquen a los marines. Bajen las armas todos. La primera voz pertenecía al rey Riku, y la segunda a Byakuya, quien había llegado justo a tiempo, junto a Iso. El rey Riku, quien había sido incriminado y expulsado de su trono por las maquinaciones de Doflamingo, aún tenía un lugar de culpa en los corazones de los ciudadanos. Al escuchar su súplica, la multitud dudó y poco a poco se calmó. Al ver esto, el rey Riku suspiró aliviado. Un conflicto a gran escala habría sido devastador para ambos bandos. Además, el joven líder de la marina que se encontraba ante ellos era sin duda el famoso comandante de la base Byakuya. Antes de que el rey Riku pudiera hablar, Byakuya se dirigió a él con frialdad. «Rey Riku, usted es consciente de las consecuencias de atacar a los marines sin autorización, ¿no es así?» Yo y el rey Riku quedó atónito por un momento. Por supuesto, conocía las repercusiones. Los ataques no provocados contra los marines conllevaban penas severas, que iban desde años de prisión hasta la ejecución inmediata, dependiendo de la gravedad. El tono agudo del joven vicealmirante lo dejó sintiéndose acorralado. Ante esto, Kiros, incapaz de contenerse, replicó indignado. ¿Y qué hay de los marines conspirando con Doflamingo para oprimir a las naciones aliadas? ¿No es eso ilegal también? La mirada de Byakuya se volvió gélida al mirar a Kiros. ¿Tienes alguna prueba? Y Kiros se quedó sin palabras. El propio Byakuya solo había descubierto la traición de Vergo, el marine que sirvió como informante de Doflamingo, a costa de la derrota de este. Los ciudadanos ni siquiera sabían quién era Vergo, y mucho menos tenían pruebas en su contra. La ardiente determinación de las decenas de miles de ciudadanos se extinguió en un instante por la simple pregunta de Byakuya, dejándolos desanimados. Reconociendo que este comandante de la marina no era alguien con quien se pudiera jugar, el rey Riku se recompuso y preguntó: «Vicealmirante Byakuya, ¿está usted consciente del dolor que Doflamingo ha infligido a la gente de nuestro reino?» Byakuya sacó un documento de su abrigo y se lo lanzó al rey Riku. «Lo sé perfectamente. El propósito de nuestra misión aquí es resolver eso». El rey Riku desdobló el documento y comenzó a leer. Para su sorpresa, los registros eran mucho más detallados de lo que él sabía, lo que indicaba que los marines habían realizado extensas investigaciones antes de su llegada. El rey Riku dudó antes de preguntar: «Entonces, ¿qué planea hacer la marina al respecto?» Esa era la pregunta que todos se hacían. Los ciudadanos temían que el estatus de Doflamingo como señor de la guerra del mar pudiera otorgarle inmunidad, lo que llevaría a una situación en la que más tarde tomaría represalias contra Dressrosa. Byakuya respondió con una pregunta propia: «¿Y qué esperas que hagan los marines?» El rey Riku respiró profundamente, sintiendo el peso de la ira y el sufrimiento de su pueblo.
Con firme determinación, dijo: quiero que los marines le den a Dressrosa una solución clara y justa. ¿Una resolución? Byakuya sonrió con suficiencia y aplaudió. ¿Te quedó claro? Desde atrás, un grupo de marines se adelantó, cada uno arrastrando un cadáver. Los cuerpos de los altos ejecutivos de la familia Don Quixote estaban tendidos ante la multitud. El rey Riku abrió los ojos de par en par, sorprendido, al reconocerlos. Son Sugar, Pika, Señor Pink, casi todos los miembros de alto rango de la familia Don Quixote que podía nombrar yacían ahora sin vida ante él. Byakuya continuó: maté a Trébol y Diamante hace 6 meses. En cuanto a Doflamingo, en ese momento, Doflamingo, inconsciente y golpeado hasta quedar irreconocible, fue arrastrado hacia adelante como un perro apaleado. A este no lo podemos matar todavía, explicó Byakuya. Debe enfrentar el juicio final. Pero tengan por seguro que su destino está sellado. Vivirá el resto de sus días pudriéndose en las profundidades de Impel Down. Al ver el lamentable estado de Doflamingo, el rey Riku y los ciudadanos finalmente entendieron el verdadero propósito de los marines al venir aquí. Inicialmente habían asumido que los marines simplemente arrestarían a Doflamingo y su tripulación, dejando a todos con vida. Pero el joven vicealmirante que estaba frente a ellos había erradicado decisivamente a toda la familia Don Quixote, perdonando solo a Doflamingo para asegurar justicia a través de los canales adecuados. Al observar el estado del otrora temido señor de la guerra, muchos en la multitud sintieron que la muerte podría haber sido un destino más amable para él. Por lo menos, esto le evitó a Doflamingo más sufrimiento. Después de permitir que todos pudieran apreciar plenamente la imagen del señor de la guerra derrotado, Byakuya ordenó que se lo llevaran, evitando que el rey Riku y los ciudadanos se emocionaran demasiado. ¿Esta resolución te satisface?, preguntó Byakuya. ¿Sí? ¿Sí? Nos satisface de sobra, exclamó el rey Riku con voz temblorosa por la emoción. Su gratitud fue compartida por las decenas de miles de ciudadanos presentes, cuyo entusiasmo era palpable. El rey Riku, de 60 años, de repente cayó de rodillas ante Byakuya, con la intención de inclinarse en gratitud frente a todos. Sin embargo, antes de que pudiera arrodillarse por completo, Byakuya lo sostuvo firmemente. Con una cálida sonrisa, Byakuya dijo: tienes edad suficiente para ser mi abuelo. Arrodillarte ante mí se siente inapropiado. El rey Riku, abrumado, respondió: pero te estoy verdaderamente agradecido. Tú y los marines son los mayores benefactores de Dressrosa. Te mereces este arco. Mientras el rey Riku hablaba, de repente recordó a su nieta, que tenía aproximadamente la misma edad que este joven vicealmirante de la marina. Un pensamiento cruzó por su mente. Si este heroico marine pudiera convertirse en su nieto, no sería una mala idea en absoluto. Mientras tanto, Byakuya no tenía idea de que el anciano rey estaba albergando esos pensamientos sobre su relación. Honestamente, comenzó Byakuya, los marines no son del todo tus benefactores en este asunto. La verdad es que los marines tienen algo de culpa. Todos sus informes sobre los crímenes de Doflamingo fueron suprimidos por los espías que él había colocado dentro de los marines. Es por eso que has soportado años de sufrimiento antes de finalmente encontrar alivio hoy. Dicho esto, Byakuya hizo una profunda reverencia al rey Riku y a las decenas de miles de ciudadanos. Izo y los 200 marines bajo el mando de Byakuya siguieron su ejemplo, inclinándose al unísono. La multitud quedó atónita. Nunca esperaron que el mismo vicealmirante que inicialmente parecía tan dominante e inflexible se inclinara y se disculpara ante ellos. La vista dejó al rey Riku y a los demás momentáneamente sin palabras. Cuando Byakuya se enderezó, su expresión era firme mientras se dirigía a los ciudadanos. Hace 6 meses, se expusieron las atrocidades cometidas por Crocodile, otro señor de la Guerra del Mar, en el reino de Arabasta. En aquel momento, propuse abolir el sistema de los señores de la guerra. Sin embargo, mis esfuerzos se toparon con una inmensa resistencia y decidí no insistir más.
Pero hoy, tras presenciar las atrocidades aún mayores cometidas por Doflamingo en Dressrosa, ya no puedo quedarme de brazos cruzados mientras piratas malvados se aprovechan de su estatus de piratas autorizados por el gobierno para cometer actos tan inhumanos. Así pues, delante de todos vosotros aquí hoy, hago un juramento. Yo, Byakuya, comandante de la base G5 y vicealmirante del cuartel general de la Marina, haré todo lo que esté a mi alcance para abolir el sistema de señores de la guerra. Lucharé para garantizar que ningún ciudadano de ninguna nación aliada vuelva a sufrir bajo la tiranía de un señor de la guerra del mar. Mientras las palabras de Byakuya resonaban en la silenciosa plaza, el peso de su juramento impactó a todos los presentes. Todos comprendieron las monumentales implicaciones de su declaración. Byakuya se comprometía a desafiar un sistema reconocido y defendido por el propio gobierno mundial. Desde el cielo, Morgans, el presidente del World Economic Journal, murmuró con incredulidad: «Está loco. Byakuya está loco». Agarrando su caracol transpondedor, que había estado grabando toda la escena, Morgan sintió un escalofrío en lo profundo de su alma. Si estas imágenes se hacen públicas, susurró, todo el mar se sumirá en un caos sin precedentes. Y no podía esperar para liberarlo. Al día siguiente, todo el mar se agitó cuando el World Economic Journal publicó un informe especial acompañado de una grabación de transmisión. El vídeo comienza con el asalto de la organización nocturna a la familia Don Quixote. Mostró claramente a Doflamingo y toda su tripulación siendo aniquilados por la organización nocturna de un solo golpe, sin siquiera la más mínima resistencia. La grabación pasó entonces a la llegada de los marines. El vicealmirante Byakuya dirigió sus fuerzas hacia Dressrosa y se enfrentó a la organización nocturna. Aunque Byakuya no logró capturar a ningún miembro de la organización nocturna, su audacia al atacarlos, junto con el aterrador poder del golpe de su espada, demostraron tanto su inmensa fuerza como su coraje inquebrantable. Este acto no solo liberó a Byakuya de todas las sospechas sobre sus supuestas conexiones con la organización nocturna, sino que también estableció firmemente su integridad. A partir de ese momento nadie se atrevería a acusarle de connivencia con ellos. En cuanto a por qué la organización nocturna se abstuvo de tomar represalias contra Byakuya, esto generó poca controversia. Desde que la organización Noche adquirió relevancia, no hubo informes de que atacaran o mataran a marines. Esto llevó a algunos dentro de los marines a ver a la organización nocturna como una amenaza menor, una organización que solo atacaba a los piratas, ahorrándoles a los marines un esfuerzo significativo. Después de la partida de la organización nocturna, la situación en Dressrosa alcanzó su clímax. El vicealmirante Byakuya eliminó a todos los miembros restantes de la familia Don Quixote, excepto al propio Doflamingo. Cuando cayó el último y más profundamente escondido oficial de alto rango, Morgans tomó vuelo para capturar una toma de gran angular de Dressrosa. La grabación reveló una visión asombrosa. En todo el reino, todos los juguetes animados volvieron repentinamente a su forma humana. El vídeo capturó los vítores alegres de quienes recuperaron su humanidad y sus amargas condenas a Doflamingo. La grabación confirmó una horrible verdad. La llamada Tierra del Amor, la pasión y los juguetes era una fachada. Los juguetes alguna vez fueron ciudadanos reales de Dressrosa, transformados en juguetes a través de los poderes de una fruta del diablo. Esta revelación supuso un duro golpe para el gobierno mundial. Anteriormente habían utilizado a Dressrosa y Doflamingo como ejemplos brillantes para persuadir a otras naciones a unirse a sus filas. Ahora bien, era irrefutable que la llamada paz y prosperidad de Dressrosa había sido una invención orquestada por Doflamingo, mientras los verdaderos ciudadanos sufrían bajo su gobierno tiránico. Esta revelación pisoteó la reputación del gobierno mundial. El vídeo concluyó con Byakuya de pie frente al ex-rey Riku y decenas de miles de ciudadanos, presentando los cuerpos de los oficiales de alto rango de la familia Don Quixote, criminales con recompensas combinadas que valían miles de millones de bayas, como prueba de su resolución. Se disculpó en nombre de los marines y pronunció palabras que dejaron a innumerables personas boquiabiertas e incrédulas.
Aunque la grabación no fue particularmente larga, su contenido causó una conmoción sin precedentes en el mar. Cientos de naciones aliadas expresaron su apoyo a la audaz declaración de Byakuya y exigieron la abolición del sistema de señores de la guerra. El desafío abierto de Byakuya al gobierno mundial lo colocó en el centro del debate mundial. En todas partes la gente hablaba del intrépido vicealmirante de la Marina. Sin que Byakuya lo supiera, su golpe de espada capturado en las imágenes había llamado la atención de nadie menos que Dracule Byauk, el espadachín más fuerte del mundo. Nunca imaginé que los marines contarían con un espadachín tan poderoso en sus filas. ¡Qué intrigante!, reflexionó Miauk. En un barco con forma de ataúd, Miauk zarpó solo desde el East Blue hacia el Nuevo Mundo. Mientras tanto, Byakuya ya había regresado a la base G5. Sentado solo en su oficina, sonreía como un tonto. Cualquiera que haya visto al frío y dominante vicealmirante del vídeo quedaría atónito por su apariencia actual. Pero a Byakuya le daba igual. ¿Qué tenía de malo sonreír como un idiota? Si eso significaba ganar tanta energía mundial, seguiría sonriendo felizmente todos los días. A medida que se difundió la transmisión, la reputación de Byakuya se disparó como si fuera impulsada por cohetes. Felicidades, anfitrión. Has alcanzado el hito de reputación. Fama momentánea. Recompensa. 5000 puntos de energía mundial. Felicidades, anfitrión. Has alcanzado el hito de reputación. Renombre mundial. Recompensa. 10.000 puntos de energía mundial. Felicidades, anfitrión. Has alterado con éxito los puntos principales de la trama. El primer desembarco de los piratas del sombrero de paja en Pancasar, la alianza entre los piratas del sombrero de paja y los piratas de Earth y la derrota de Doflamingo por parte de Luffy. Recompensa. 30.000 puntos de energía mundial. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido el reconocimiento de futuro almirante de la Marina Fujitora Iso. Recompensa. 15.000 puntos de energía mundial. Una serie de notificaciones del sistema sonaron, dejando a Byakuya con una sonrisa de oreja a oreja. Con un total de 60.000 puntos de energía mundial obtenidos, fue un botín considerable. Energía mundial. 61.000 Byakuya, que alguna vez estaba en quiebra, de repente se encontró rico. Sin embargo, su alegría se disipó rápidamente cuando se dio cuenta de que todavía le faltaban unos 5.000 puntos para avanzar el nivel de integración en otro 10%. A medida que aumentaba el nivel de integración, las necesidades energéticas mundiales se volvían más exigentes. Byakuya no pudo evitar suspirar. El camino al 100% resultó largo y arduo. Con la mayoría de los puntos principales de la trama ya alterados, solo los eventos de la guerra de Marineford y el país de Wano permanecieron intactos. Actualmente, Byakuya tiene opciones limitadas para adquirir una gran cantidad de energía mundial sin recurrir a una masacre. Quedan 3 opciones principales. 1. Avanzar en su rango de marine. Convertirse en almirante o incluso en almirante de flota sin duda le reportaría una cantidad significativa de energía mundial. 2. Aumentar su reputación. Al continuar agitando las aguas y haciendo olas en el mundo bajo su identidad como Byakuya, podría elevar aún más su posición. 3. Utilizar frutas del diablo. Esto podría implicar aprovechar las frutas del diablo artificiales creadas por César o recolectar las reales. Actualmente, la línea de producción en Esquipia recién había comenzado, produciendo menos de 15 frutas del diablo artificiales por mes, ni siquiera la mitad de la producción de Pancasar. Sin embargo, la organización nocturna había logrado obtener 3 frutas del diablo durante su incursión en la familia Don Quixote. Estos ahora estaban esperando la decisión de Byakuya sobre su uso. Al mismo tiempo, Byakuya recordó algo que Luxi había mencionado. 3 miembros del ejército revolucionario capturados durante la operación estaban detenidos temporalmente en Esquipia, también esperando sus órdenes.
Byakuya comenzó a considerar si debería usar a estos 3 revolucionarios como moneda de cambio para establecer contacto con Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario y padre de Luffy. Una interacción de este tipo también podría generar una cantidad sustancial de energía mundial. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el Denden Mushi de su escritorio sonó de repente. Al contestar, Byakuya fue recibido por la voz exasperada de Sengoku. Byakuya. ¿En qué estabas pensando? Frotándose la nariz, Byakuya se reclinó en su silla, apoyó las piernas sobre el escritorio y respondió con indiferencia. ¿Qué? No maté a Doflamingo, ¿verdad? No mataste a Doflamingo, espetó Sengoku, pero las consecuencias de lo que dijiste en público son peores que si lo hubieras hecho. Sinceramente, habría sido más sencillo si lo hubieras matado directamente. Bueno, Doflamingo sigue encerrado en la prisión secundaria. Si es un problema tan grande, podría matarlo ahora y ahorrarles problemas a todos, ofreció Byakuya, medio en broma. Mocoso. Intentas provocarme un infarto. Rugió Sengoku, con una voz tan fuerte que los soldados que estaban fuera de la oficina pudieron oír cada palabra. Intercambiaron miradas inquietas. Está el almirante de flota al teléfono con el vicealmirante Garp. Susurró uno. ¿Qué más podría ponerlo tan nervioso? Sengoku, todavía furioso, continuó. Ya envié a Tsuru y Momousagi a la sucursal G5. Llevarán a Doflamingo de regreso al cuartel general de la Marine para juzgarlo y luego lo transferirán a Impel Down. Será mejor que no te metas en líos y lo mates antes de que lleguen. Si no fuera por mí, arriesgándome para protegerte, ya te habrían despojado de tu rango de vicealmirante. ¿Tienes idea de cuántas llamadas he recibido de los Gorosei desde esta mañana? Sengoku estaba al borde del colapso. El plan había sido sencillo. Permitir que la situación en Dressrosa se agravara y se intensificara hasta que las naciones aliadas presionaran al gobierno mundial para que aboliera el sistema de señores de la guerra. Los marines luego apoyarían públicamente la decisión, trasladando la culpa al gobierno y quedando como héroes. Pero Byakuya había descarrilado completamente ese plan. Su declaración pública dio la impresión de que los marines estaban desafiando directamente la autoridad del gobierno mundial, obligándolos a asumir la carga de abolir el sistema de señores de la guerra. Mientras tanto, las naciones aliadas podrían simplemente quedarse al margen, animando a los marines. Esta fue la primera vez que los marines desafiaron abiertamente una política del gobierno mundial, y las repercusiones fueron severas. El propio Sengoku había sido regañado interminablemente por los Gorosei. Sengoku esperaba que un sermón severo le hiciera comprender a Byakuya la gravedad de sus acciones. Sin embargo, la respuesta de Byakuya casi le provoca un paro cardíaco. Tío Sengoku, eres demasiado tímido, dijo Byakuya, sonando casi divertido. Tímido. Yo. El bigote de Sengoku prácticamente se erizó de furia. Déjame preguntarte, tío. ¿Quién inventó el sistema Warlord? El gobierno mundial, respondió Sengoku vacilante. Y cada vez que algo sale mal con los señores de la guerra, ¿a quién culpan? ¿Quién tiene que arreglar el desastre? Los marines, y admitió Sengoku lentamente. Exactamente. El gobierno mundial tomó una decisión terrible, y cuando sale mal, los marines nos vemos obligados a corregirla y asumir las consecuencias. Ahora, cuando finalmente señalamos que el sistema tiene fallas, nos acusan de ser problemáticos. ¿Es así como se hacen las cosas? Sengoku guardó silencio. Las palabras de Byakuya encerraban una verdad incómoda. Aún así, las implicaciones subyacentes eran profundamente inquietantes. Byakuya, entiendo tu punto. Pero ¿te das cuenta de cuánto dinero se necesita para mantener a los marines cada día? Sin la financiación del gobierno mundial, los marines colapsarían en un instante, explicó Sengoku. Sus palabras llevaban una advertencia implícita. La enorme organización de los marines, compuesta por millones de personas, dependía enteramente del apoyo financiero del gobierno mundial. Aunque Sengoku albergaba insatisfacción, no tenía más opción que tolerar la situación para mantener a los marines operativos. Byakuya, sin embargo, insistió.
Pero, tío Sengoku, ¿alguna vez te has parado a pensar de dónde saca ese dinero el gobierno mundial? Sengoku, inseguro de a dónde llevaba esta línea de preguntas, respondió con sinceridad. Por supuesto, del tributo celestial que las naciones aliadas pagan anualmente. ¿Y por qué estas naciones pagan el tributo celestial cada año? Continuó Byakuya. Sengoku respondió instintivamente. Convertirnos en naciones aliadas y disfrutar de la protección de los marines. Sengoku se quedó en silencio, con la voz entrecortada. Esos pensamientos nunca antes habían cruzado por su mente. Desde la infancia, le habían enseñado a creer que los marines estaban subordinados al gobierno mundial y dependían de su financiación para sobrevivir. La noción de que el tributo de las naciones aliadas estaba vinculado a la protección de los marines nunca había sido el foco de su educación. Las palabras de Byakuya plantaron una semilla de duda. Mientras bebía un vaso de refresco, Byakuya continuó, con un tono ahora teñido de indignación. Exactamente. Esas naciones pagan el tributo celestial porque los marines las protegen. ¿Cuántos soldados y oficiales de la Marina han sacrificado sus vidas por esa protección? Sin embargo, de los billones de bayas que se recolectan como tributo cada año, ¿cuánto se destina realmente a apoyar a los marines? ¿Y cuánto se desperdicia en los llamados dragones celestiales? La voz de Byakuya se elevó a medida que su frustración aumentaba. El gobierno mundial se enriquece con el trabajo duro de los marines, nos da una pequeña fracción de ese dinero para que podamos seguir adelante, y luego nos trata como perros falderos. Nos sacrificamos, sangramos, y ellos nos utilizan mientras vivimos en el lujo. Cuanto más hablaba Byakuya, más se enojaba. Esto es la definición misma del capitalismo explotador. No importa en qué mundo estés. Las élites codiciosas son siempre las mismas. Si no fuera el momento oportuno, te estaría convenciendo ahora mismo de liderar una rebelión contra el gobierno mundial. Pero por ahora, te dejaré que lo pienses. Al otro lado de la línea, Sengoku guardó silencio un buen rato. Las palabras de Byakuya tocaron la esencia de todo lo que había llegado a aceptar como normal. Quería argumentar, pero no pudo encontrar ningún fallo en el razonamiento de Byakuya. La amarga verdad fue que los marines fueron tratados como herramientas por el gobierno mundial. Cada vez que no cumplían con las normas, su presupuesto se veía amenazado, lo que los obligaba a hacer concesiones una y otra vez. Sengoku había soportado esta humillación durante décadas, volviéndose insensible con el tiempo. Tras una larga pausa, Sengoku suspiró profundamente. Una risa amarga siguió mientras decía: Byakuya, llamé para reprenderte, para decirte que no actúes tan imprudentemente en el futuro. Pero parece que este anciano terminó siendo educado por su sobrino. Sabiendo cuándo detenerse, Byakuya decidió no insistir. Lo entiendo, tío Sengoku. Por cierto, he identificado al infiltrado que Doflamingo puso entre mis hombres. También tengo en mente a alguien para reemplazarlos, alguien que quiera unirse a la infantería de marina. ¿Qué opinas? Hazlo como creas conveniente, respondió Sengoku con cansancio. Entendido. Me encargo. Sin esperar respuesta, Byakuya colgó. Sengoku se quedó paralizado un instante, mirando el Dendenmushi con incredulidad. Luego, su mirada se desvió hacia el gran kanji de justicia colgado en la pared. Sus ojos tenían un matiz de vacilación y duda mientras murmuraba para sí mismo. Tienes puntos válidos, Byakuya, pero es difícil para mí liberarme de décadas de creencias arraigadas y actuar en consecuencia. Quizás cuando te conviertas en almirante de flota, los marines finalmente se mantengan firmes. Hasta entonces, este anciano mantendrá la situación bajo control lo mejor que pueda. Sengoku no se imaginaba que Byakuya también respiró aliviado tras colgar. No esperaba que la conversación profundizara tanto en esos temas. Pero a juzgar por la reacción de Sengoku, no hubo tanta resistencia como esperaba. Eso fue suficiente por ahora. A los ojos de Byakuya, siempre que Sengoku no se opusiera activamente a él, era una aprobación tácita para proceder como él creyera conveniente. Confiado en su enfoque, Byakuya centró su atención en otros asuntos y se dirigió a la prisión secundaria.
A diferencia de las prisiones húmedas, oscuras y malolientes que a menudo se muestran en las películas, la prisión de la rama marina estaba limpia y bien mantenida. El aire era fresco y las instalaciones estaban ordenadas, un marcado contraste con lo que uno podría esperar. La prisión de la marina estaba sorprendentemente limpia y ordenada, con las herramientas de interrogatorio perfectamente dispuestas y la luz del sol entrando por las ventanas. Los soldados limpiaban la zona a diario, manteniendo un ambiente casi agradable. Al entrar, Byakuya se quedó atónito. Este lugar es tan bonito, parece que estos prisioneros estuvieran de vacaciones. Hay que arreglarlo, murmuró para sí mismo. Byakuya se adentró un poco más y preguntó, ¿cómo va el interrogatorio? Ferguson, el oficial encargado de interrogar a Vergo, se acercó con mirada culpable. Comandante de la base Byakuya, Vergo se niega obstinadamente a admitir que es el espía de Doflamingo. Insiste en su inocencia. Para ser honesto, a Fergus le resultó difícil reconciliar la revelación con la imagen de Vergo que había conocido. Un vicealmirante de la Marina amigable y accesible. Si Byakuya no lo hubiera confirmado personalmente, Ferguson no lo habría creído ni aunque su vida dependiera de ello. ¿No lo admitirá? Bueno, eso es propio de su carácter, dijo Byakuya, imperturbable. Se dirigió a la celda donde estaba retenido Vergo. El cuerpo de Vergo estaba cubierto de cicatrices del interrogatorio. A pesar de ello, los interrogadores se habían contenido un poco por respeto a su antiguo rango. Si hubiera sido cualquier otro pirata el que estaba bajo custodia de G5, probablemente ahora apenas estaría aferrándose a la vida. Cuando Vergo vio a Byakuya, gritó débilmente. Vicealmirante Byakuya, comandante de la base Byakuya, soy inocente. No tengo ninguna conexión con Doflamingo. Por favor, créame. Byakuya rió suavemente. Deja de forcejear, Vergo. Doflamingo ya confesó. ¿Qué sentido tiene resistirse ahora? No es cierto, bambú demonio. La mención de su nombre clave dentro de la familia Don Quixote envió un escalofrío por la columna de Vergo. Solo Doflamingo conocía ese nombre, pero Byakuya lo pronunció en voz alta como si fuera de conocimiento común. Esto solo podía significar una cosa. Doflamingo lo había traicionado. Con su última esperanza destrozada, Vergo se armó de valor. Si Doflamingo lo había abandonado, la lealtad ya no importaba. Comandante de la base Byakuya, todo esto es una trampa. Doflamingo debe haberme incriminado. Cuando estaba destinado en el G5, tuve conflictos con él. Esta es su forma de vengarse antes de morir. Byakuya aplaudió burlonamente. Bravo. Una buena actuación despiadado. Pero no importa si lo admites o no. Lo cierto es que digo que eres un traidor, y lo eres. Se acercó, con un tono gélido. Para un traidor de la Marina, el castigo debe servir como un recordatorio duradero para todos. Fergus dudó antes de preguntar tentativamente. Comandante de la base Byakuya, ¿quiere decir y? La voz de Byakuya era fría e inflexible. Rompan sus extremidades y cuélguenlo en la puerta de la base. Quiero que todos sepan que traicionar a los marines conlleva un destino peor que la muerte. No se trataba solo de castigar a Vergo. La ira de Byakuya se vio alimentada por la casi muerte de Ain y Tashigi durante los planes de Doflamingo, un incidente que le habría costado caro si Zephyr no hubiera intervenido para salvarlos. Ni siquiera ejecutar a Vergo 100 veces aliviaría por completo la furia de Byakuya. Final del capítulo.